Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les deseo un muy feliz día de reposo, que realmente se cumpla en todos y cada uno de ustedes el propósito que Dios tiene para sus vidas y que haya la felicidad y la paz a través de reposar en la voluntad de Dios, hermanos. Acompáñenme por favor al libro de los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 14, hermanos. Acompáñenme por favor. Como ustedes saben, el libro de los Efesios fue escrito por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, predicando a la iglesia de Éfeso, les decía esto a través de su epístola, a través de su carta. Dice, por esta causa, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a hacer una oración y pidámosle la ayuda al Espíritu Santo, pidámosle la ayuda a Dios, hermanos. Padre, muchas gracias por este día de reposo. Bendícenos, Padre, ayúdanos y enséñanos. Queremos conocer más tu voluntad, queremos aprender más de ti. Ayúdanos y enséñanos a caminar tu camino con gratitud, con alabanza, con adoración, Padre, pero todo haciéndolo para gloria y honra de tu nombre. Por favor, ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Lo primero que dice Pablo, hermanos, es que él doblaba sus rodillas, que él oraba para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios Padre, dice de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, dice para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, Pablo anhelaba que Dios nos diera las riquezas de su gloria, y también anhelaba Pablo que nosotros fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo quería que fuéramos llenos del Espíritu Santo, hermanos, y Pablo anhelaba en su corazón el que cada uno de nosotros fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Para qué anhelaba Pablo eso? Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Cristo habite en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjense lo que dice, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Pablo quería que fuéramos fortalecidos en el hombre interior, quería Pablo que fuéramos llenos de la gloria de Dios, quería Pablo que fuéramos llenos del Espíritu Santo, que por la fe el Espíritu Santo habitara en nuestros corazones, es lo que quería Pablo. Pero una de las cosas más importantes que Pablo anhelaba en su corazón es que nosotros aprendamos a conocer el amor de Dios. Que aprendamos a conocer el amor de Dios. Todos los humanos, hermanos, tenemos un concepto erróneo del amor. Como ya lo he comentado algunas otras veces, pensamos en el amor relacionándolo con las pasiones, con los sentimientos o con los deseos.
Y pues nada de eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es el amor. El amor es un acto de la voluntad. Y Dios decidió amarnos. ¿Y cómo nos muestra Dios que Él decidió amarnos? Cuando dio a su Hijo Jesucristo. Cuando Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso entonces Pablo anhelaba en su corazón y oraba para que nosotros fuéramos llenos de ese conocimiento del amor de Dios. Dice el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿Por qué quería que conociéramos el amor de Cristo? Porque Cristo se dio por nosotros, porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo pagó la culpa de nuestros pecados, porque en Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos libertad de pecados y tenemos una esperanza de vida eterna. Por eso dice, y de conocer el amor de Cristo, dice que excede, que es mayor que todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, en la medida en que nosotros conozcamos el amor de Cristo, vamos a ser llenos de la plenitud de Dios, vamos a ser más conformados a la imagen de Dios, porque empieza a haber una transformación en nuestras vidas por medio del amor a Dios. Empieza a haber una transformación en nuestras vidas y esa transformación se manifiesta a través del amor a nuestro prójimo. Dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pero fíjense lo que dice también el versículo 19, dice, el versículo 18 dice, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese era el anhelo de Pablo, y seguramente que es el anhelo de Dios también. Por eso Pablo, ahora sí que como un sacerdote del Dios Altísimo, nos comparte a través de sus epístolas ese anhelo, ese deseo del corazón de Dios. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nosotros conozcamos lo que es el verdadero amor de Cristo. Quiere que conozcamos el amor de Dios, para que también nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea, Dios es amor y Dios quiere que nosotros también seamos amor. Y el anhelo de Dios no se queda nada más en un anhelo, sino que dice en 2 de Timoteo, en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, no se queda en el deseo. Dios va a la obra y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios nos da tres cosas que son muy importantes para nuestro diario vivir. ¿Cuáles son estas cosas? Dios no nos da espíritu de cobardía, sino nos da espíritu de poder hacer las cosas en el nombre de Dios, poder hacer las cosas con la capacidad de Dios, poder vivir como Dios manda con la capacidad de Dios, no por nuestras fuerzas, sino con la capacidad de Dios por medio de la fe. Dice que nos da espíritu de poder, y también nos da espíritu de amor, y también nos da espíritu de dominio propio. En Gálatas, en el libro de Gálatas, dice, mas el fruto del espíritu es amor. Entonces, cuando Pablo ora para que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo, entonces Pablo y el corazón de Dios es que nosotros tengamos en nuestros corazones amor. En eso se evidencia el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios quiere que nosotros vivamos como Él. Dios es amor. Y así quiere Dios que vivamos, y por eso dice el versículo que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso es lo que nos da Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 2,
dice de la siguiente manera en el versículo 3. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si nosotros realmente amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, no solamente estamos amando a Dios, sino aún también estamos amando a nuestro prójimo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Pero yo quiero que guarden en su corazón el versículo 5 que dice: pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cómo poder saber que el amor de Dios se ha perfeccionado en una persona? Cuando la persona guarda los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eso no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque nosotros a veces ignoramos lo que es el amor. Bueno, cuando nosotros queremos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, muy sencillo, vete a los mandamientos. Vete a los mandamientos, porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es amor a Dios. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Pues porque amas a Dios. El tercer mandamiento dice: no dirás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, tú no vas a usar el nombre de Dios en vano, pues porque amas a Dios. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es fácil santificar el día de reposo, no es fácil santificar el sábado, porque vivimos en una cultura en la cual la cultura que nos lleva a vivir nos lleva a guardar el domingo. Entonces tenemos que romper los paradigmas, tenemos que romper los ejemplos que nos marcan a seguir para nosotros poder guardar el día de reposo el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día reposó. Por tanto, lo santificó, ¿no? Lo apartó para él. Cuando tú empiezas a guardar sus mandamientos, los 4 primeros, recuerda que son para Dios, y entonces tú estás amando a Dios porque estás guardando sus mandamientos, no tienes dioses ajenos, no te inclinas ante las imágenes, apartarse de la idolatría, no mencionas el nombre de Dios en vano, y el día de reposo lo guardas para Dios. No porque te mandó alguien, no porque alguien te dijo, sino lo haces para Dios, y lo haces con gusto y con alegría porque lo haces para Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. No matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Y bueno, todos esos 6 mandamientos restantes, entonces, evidencian lo que es el amor al prójimo. ¿Cómo saber si una persona está llena del amor de Dios? Pues porque guarda los mandamientos. Ahora, ¿será difícil guardar los mandamientos? Por supuesto que no, no es difícil guardarlos, si no Dios no los hubiera dejado, porque tenemos la gracia de Dios. Por eso dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿De qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros entendemos lo que es el verdadero evangelio, que Cristo murió por nosotros, la buena nueva, que Cristo murió por nosotros, nos dio libertad y nos dio una esperanza de vida eterna, entonces nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de vivir el amor de Dios, cosa que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, porque no ha entendido la voluntad de Dios, porque no están llenos de la plenitud de Dios, porque no oran, porque no doblan rodilla delante de Dios, porque no escudriñan las Sagradas Escrituras. Lo que yo te estoy diciendo no te lo estoy diciendo porque yo lo crea, sino porque yo lo diga, sino porque
La Biblia lo dice de esa manera. Y entonces cuando nosotros entendemos lo que es el amor de Cristo y entendemos el amor de Dios, entonces entendemos también que nuestra responsabilidad es vivir de la misma manera, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y llegamos entonces a algo que es muy bonito, a Romanos 8:32, que dice de la siguiente manera. Esto dice Romanos 8, versículo 32. Como una conclusión, ya conocimos el amor de Dios, ahora ya lo vivimos porque guardamos sus mandamientos. Ahora fíjate lo que dice Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, fíjate lo que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, qué dice, con Él todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo, no lo escatimó, lo dio por nosotros, pues juntamente con Él Dios nos va a dar todas las cosas, pero lo que nosotros debemos de tener es el anhelo del corazón de hacer la voluntad de Dios. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a condenar si tú amas? ¿Quién te va a criticar si tú amas? ¿Quién? No hay nadie. Y por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice, intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo ve nuestro dolor, ve nuestro sufrimiento, ve nuestras tristezas, ve nuestras debilidades. Cristo lo sabe, Cristo nos conoce, pero Él intercede por nosotros. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice, y continúa diciendo el versículo 35, vamos a leer hasta el versículo 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el secreto de lo que es el verdadero cristianismo. Entender y conocer el amor de Dios. Vivirlo, guardando los mandamientos. Los 4 primeros evidencian que tú amas a Dios. Los 6 restantes evidencian que tú amas a tu prójimo, porque Dios no te ha dado espíritu de coraje, sino poder de amor y de dominio propio. Y después, ahí están las consecuencias. Cuando tú vives de esa manera, nadie te puede separar del amor de Cristo. Preguntaban, el otro día escuchaba una plática entre 2 pastores que decían, uno decía, la salvación se pierde, y el otro decía, la salvación no se pierde. Pues yo te digo con toda seguridad que la salvación no se pierde, porque la ganó Cristo. El que se pierde es el humano, cuando no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando persevera en su propia voluntad, cuando el humano persevera en sus planes, él se pierde. La salvación no se pierde el humano. Como ha sucedido en toda la historia del cristianismo, unos siguen a Jesús y unos lo niegan, ¿verdad? La salvación no se pierde porque fue ganada con precio de sangre. Nunca se va a acabar. Hasta que no venga Cristo a juzgar al mundo, vivimos el tiempo de la dispensación.
Se pierden las personas cuando no quieren hacer la voluntad de Dios. Se pierden las personas cuando no se dan a la tarea de conocer el amor de Cristo, cuando no se dan a la tarea de ser llenas de la plenitud de Dios, cuando no buscan a Dios, cuando no oran, cuando no escudriñan la palabra, cuando viven a su manera, es cuando las personas se pierden. Pero cuando tú tienes un verdadero cristianismo con el cual te humillas delante de Dios y lo reconoces como único Señor y como único Salvador, y vives entregado a Él, vives consagrado a Él, dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, por mi parte es todo. Que Dios les bendiga mucho. Que tengan buen día. Buen día de reposo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.